¿Qué tal? Bienvenidas. Vamos a entrar ya a nuestro tema 6. Va a estar yendo rápido el temario. El día de hoy son los milagros de Jesús. La bibliografía son los evangelios según del padre Carrillo, el The New Daily Study Bible de Berkeley, la Biblia comentada por la Universidad de Salamanca, dos ensayos de los milagros de Newman y la Enciclopedia Católica. La Enciclopedia Católica se las recomiendo, está en internet, es temática, se pueden buscar una palabra para cuando quieran saber algo de alguna palabra de lo que la Iglesia piensa al respecto. Está esta Enciclopedia Católica, ya es antigua, pero pues las bases no cambian. También la Biblia de Jerusalén, como siempre, y el Catecismo de la Iglesia Católica. El primer milagro de Jesús, todos lo sabemos, es las bodas de Caná. Y es con el que vamos a empezar el día de hoy a analizar todo lo que el significado tan rico que tiene este milagro que Cristo hace. No tenemos más vino. Hablemos conmigo. Tu madre viene a hablar contigo. No tienen más vino. Lo que desees que haga por ti, lo haré. Pero aún no ha llegado mi hora. Todo lo que os diga que hagáis, ve y hazlo. Juntad las tinajas y llenadlas Llenarlas. con agua. Llévalo al maestresala de la boda. Esta es la primera fiesta a la que he ido, en la que el mejor vino se guardó para el final. Entonces, ya que nos recordaron un poco con este pequeño video sobre las bodas de Caná, vamos a leer lo que dice la Biblia en sí. 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre, «No tienen vino». Jesús le responde, «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes, «Haced lo que él os diga». Había ahí 6 tinajas de piedra puestas para la purificación de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama al maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.
Así en Caná de Galilea dio Jesús comienzo a sus señales y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Bien, entonces teniendo ya bien fresco el relato del Evangelio y el video que nos ayuda a conceptualizarlo un poco mejor, vamos a analizar este milagro. Este milagro es donde se convierte el agua en vino, presagio de la Eucaristía. Más tarde se convertirá el vino en sangre de Cristo nuestro Señor. Es el primer signo realizado por Jesús, ¿sí? Y además es hecho por la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Ahí está lo importante de que sepamos rezarle a la Virgen, ya que sabemos que ella va a interceder por nosotros. Caná está verdaderamente cerca de Nazaret, por lo que se supone que María tenía una relación muy fuerte con los novios o con los padres de los novios, y hasta tenía algún cargo, se encargaba posiblemente del banquete. Por eso es que puede voltear tan fácilmente con los meseros y decirle que hagan lo que el hijo, Jesús su hijo, le diga. Y José seguramente ya había muerto. Más a nuestro favor, por eso es que María tendría algo que hacer, porque a las viudas se les daba ciertos trabajos para que pudieran mantenerse. Las bodas en Palestina definitivamente no son iguales a las bodas que tenemos nosotros ahora. Nosotros tenemos nada más una tarde de pachanga, madrugada y listo. No, ellos duraban una semana o a veces 2 semanas, en el cual los novios, en vez de irse de luna de miel, se quedaban en su casa a recibir a sus amistades. Entonces eran unas bodas muy largas. Los rabinos decían que sin vino no hay felicidad. Entonces el hecho de que en una boda se te acabara el vino era algo muy penoso, era deshonroso. Es por eso que la Virgen se atreve a pedirle a su hijo que haga el milagro. Jesús le dijo a su madre que no se preocupara, él se encargaba. O sea, esa es la misma disposición que tenemos que tener cuando platicamos con Jesús algo, saber que Él nos va a decir, no te preocupes, yo me encargo. La palabra mujer a veces suena muy fuerte, pero debes saber que en esa época la palabra mujer se usaba con una señal de respeto y de cariño. Marco Antonio así se dirigía a Cleopatra. María sabía que Jesús ayudaría, por eso le ordenó a los meseros, hagan lo que Él diga. Pero es justamente el mensaje que María nos tiene a nosotros. En sus diferentes advocaciones, nosotros los mexicanos en la Virgen de Guadalupe, pues siempre nos va a decir, en mexicano dice, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, pues así igualmente María nos dice lo mismo, hagan lo que Él les diga y nos va a ir de lujo, no habrá ningún problema, ¿sí? Porque si seguimos lo que Cristo quiere que sigamos, vamos a ser plenamente felices. También nos podemos preguntar por qué había tanta agua, ¿sí? Tantas garrafas de agua en una casa. Lógicamente no había tinacos, lógicamente no había agua entubada y además ellos, los judíos, usaban lavarse las manos cada cambio de platos y lavarse los pies cuando llegaban a su casa. Jesús llevó además a 5 invitados, 5 de sus apóstoles. Por eso dicen que es que se acabó el vino, porque los apóstoles tomaban mucho. Jesús estaba en una fiesta del pueblo, era alegre y disfrutaba los buenos tiempos. Eso es tan importante, saber que Jesús no era una persona amarga, una persona todo el tiempo seria, una persona que solamente enseñaba, sino una persona que se sabía divertir. Y si la ocasión así lo requería, pues hombre, vamos a una comilona y a pasarla bien, pero muy bien. Así debemos ser los católicos, no reunir a la diversión, siempre ser los más alegres, el alma de la fiesta, para que a la gente así se le antoje ser católicos al pensar, bueno, ¿por qué este siempre está alegre? En la casa, en general, somos menos corteses y más egoístas que en la sociedad. ¿Sí? O sea, en general, en la casa, si
Llega alguien, lo servimos inmediatamente, le ofrecemos algo de comer, pero ¿qué tal si nos pide alguien, oye, vete por una coca a la cocina? Ve tú. O sea, somos mucho más. Entonces tratemos de igualarla, ¿no? ¿Por qué para los demás somos tan corteses y tan amables y para nosotros mismos en familia somos tan descorteses? Que ese exceso de confianza no nos haga tan rígidos y que podamos verdaderamente hacer favores entre familia. Para Jesús el hogar era el mejor lugar y por eso elige hacer su primer milagro ahí, en una boda de un pueblo chico, en familia. Ahí decide hacer su primer milagro. En vez de chismear o criticar, Jesús prefiere ayudar. Porque ¿qué pasa si nosotros vamos a una boda y se acaba el ron? O sea, ¿cómo nos pondríamos a los festejados? A pesar que supuestamente estamos ahí para festejarlos a ellos, sin importar si hay ron o no hay ron. Entonces hay que aprender también eso de Jesús. Cuando vayamos a una boda, somos invitados y sabemos que ellos hacen su mejor esfuerzo. Tratemos de no criticar. Que si las flores, que si el vestido, que si la comida, que si la música. Simplemente pasémosla bien con nuestros amigos que tuvieron a bien invitarnos. María recurre a Jesús instintivamente ante una necesidad. ¿Qué tal nosotros? Cuando tenemos una necesidad, acudimos a Jesús para que la resuelva. María no duda que Jesús ayudará y nosotros tenemos fe que Jesús va a estar ahí para nuestra necesidad. 6 garrafas es un número imperfecto porque definen las imperfecciones de la ley judía. Y Jesús, ¿qué hace? Las llena de gracia con el nuevo vino de su evangelio. Después, sobreabundancia. Si hacemos cálculos de la garrafa, son 720 litros de vino. Eso es para indicarnos que Cristo da su gracia sin límites. Él no se mide. Él da siempre más de lo que nosotros podamos necesitar. Y lógicamente, cuando el maestresala prueba el vino, pues es eso, que la calidad de la gracia de Cristo es verdaderamente excelente. El que no quiere ver se puede quedar con un simple milagro de convertir agua en vino. Pero los que Jesús nos dice es que si lo seguimos, nuestra vida cambiará dramáticamente. Pasará de simple y aburrida a emocionante y con sentido. Definitivamente nuestra religión le tiene que dar sentido a nuestra vida. Ese querer agradar a Dios a través de los demás. Que ese es el objetivo de mi vida diaria, pues definitivamente va a ser emocionante y con mucho, pero mucho sentido. A todo lugar donde vayamos, mejoremos la situación. Una frase de papá de un amigo mío que se me hace verdaderamente genial. Como decíamos hace rato, voy a una boda, falta algo, lo pongo. O sea, voy a un lugar y por ejemplo, están chismeando de alguien muy duro, pues simplemente llego y cambio el tema. ¿Para qué? Para que el ambiente y la situación esté mejor, ¿verdad? Llego y está el tema muy vulgar, pues hombre, meto otro tema menos vulgar. O sea, hay que ser astutos, claro. No hay que llegar a decir, oye, no debes de hablar de esa manera. Simplemente cambias el tema. La gente, la mayoría del tiempo estoy convencido que critica y chismea porque no tiene otra cosa de qué hablar. Si nosotros metemos un tema más, pues no importante, pero más un tema que no agreda a nadie, vamos a platicar de ese tema muy a gusto. Bien, ese es el primer milagro. Entonces vamos a analizar exactamente qué es un milagro. Tengan en cuenta todo lo que pasó y vamos a ir analizando las partes de un milagro y ustedes van pensando cómo el milagro de Caná cumple con esto. Primero viene del latín miraculum, que quiere decir maravillarse, o del griego terata, que quiere decir maravillas. Son portentos realizados por el poder sobrenatural como signos de alguna misión o don especial y explícitamente adjudicados a Dios. ¿Ok? Entonces tenemos sobrenatural, es decir, el hombre no lo puede hacer, y es un signo.
¿Ok? Recuerden, nosotros aprendemos por signos, entonces Dios nos va a estar dando continuamente signos. Y es adjudicado a Dios. Es decir, el hecho fue un acto de Dios. El milagro cae bajo el alcance de los sentidos, o sea, podemos percibir ese milagro. Ellos pudieron ver el color que cambia del agua transparente al vino tinto y pudieron sobre todo saborearlo. En vez de agua es un excelente vino. Y el milagro es extraordinario, es decir, es sobrenatural. Santo Tomás nos dice que se ha de llamar correctamente milagros a esos efectos que son hechos por el poder divino, aparte del orden observado usualmente en la naturaleza. Es decir, es algo que no ocurre normalmente. Que no es un milagro, porque existen gentes que dicen que los milagros no pueden existir. No es violentar la naturaleza por violentarla. Dios no es un ser violento, sino todo lo contrario. Entonces simplemente es hacer un hecho, pero no violenta la naturaleza el hecho de que tú conviertas un poco de agua en vino. No es para deformar un sistema armonioso de la naturaleza. Él creó ese sistema armonioso. Simplemente hace algo extraordinario. Y no son un artificio para ganar poder y o fama. A Cristo no le interesaba ganar fama. Si se acuerdan, muchas veces cuando curaba a alguien le decía, vete y no le digas a nadie que te curé. Él no quería esa fama porque hubiera sido una fama que lo llevara a un Mesías terreno. Lo hubieran proclamado rey y eso no le interesaba. Él vino al mundo a mejorar nuestra vida espiritual, no a proclamarse rey, no a tener poder, no a tener fuerza. Entonces él no quería absolutamente nada de eso. Como veíamos, el milagro es digno. Cristo predica la venida del reino de Dios. Cristo libera nuestras mentes y corazones del error y el pecado por medio de su predicación. Es decir, va avanzando Cristo en ese vencer al pecado. Entonces Cristo utiliza los milagros para su predicación de tres maneras. Uno es el signo del amor que Dios nos tiene. Entonces quería mucho a esta gente de Caná y no iba a permitir que pasaran el ridículo y por eso les hace vino. Después es un signo de su divinidad. Le está diciendo a todos quién es Él. Yo soy verdaderamente Dios encarnado. Tercero es un apoyo a su mensaje redentor para darle veracidad. Lógicamente hace un milagro y pues automáticamente la gente cree en él. Vamos a ver al rato en el otro milagro que vamos a ver, que es el del paralítico, cómo primero perdona los pecados y después hace el milagro que los demás ven como grandioso, que es que el paralítico camine. El reino mesiánico está venciendo al reino del mal, ¿ok? Él puede contra el mal. Recuerden que antes se creía que la gente enferma era porque había tenido algún pecado, ¿no? No se sabía que definitivamente no tenía nada que ver. Pero entonces cuando Cristo va avanzando y va curando gente, pues el mal va echándose para atrás, va siendo vencido. El reino de Satán, dominado por el pecado, el error, la enfermedad y la muerte, están llegando a su fin. ¿Okay? Satán está siendo derrotado. Vean cuántos espíritus malignos saca Jesús en su vida pública. Es por el dedo de Dios que yo arrojo demonios, sepan que el reino de Dios ha llegado. Entonces también es un signo de su reino. Entonces tenemos ya, y por último, el signo de la fe. Tienen una enseñanza moral, dan peso a la revelación y o ayudan a creer, a tener fe. Entonces, como ven, tenemos cuatro signos. El signo del Mesías, el signo de Satán derrotado, el signo de su reino y el signo de la fe. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempos ha de que en sayal y ceniza se habrían convertido. Ouya es en hebreo el ay de ti, lastimosa pena, no coraje. O sea, Cristo está triste, muy triste de que Él
hace los milagros, predica su reino y la gente no le hace caso. Fueron indiferentes a este. Los milagros deben de transformar indiferencia en expectación y seguimiento. ¿Ok? Entonces, el milagro tiene que hacer algo en ti más allá de lo que el milagro hace. Es decir, el ciego ve, pero la gente de alrededor y el ciego deben de tener una gran expectación y, lógicamente, querer seguir a Cristo. Ese es el motivo real del milagro, que nos haga espiritualmente mejores. Los milagros son también signo salvífico, porque literalmente liberan al hombre del sufrimiento, tanto espiritual como físico. Es muy importante que Cristo siempre buscaba ese liberarse, pero espiritualmente. ¿Okay? Liberarse de tus apegos. Físicamente enfermedad, espiritualmente posesión, pecado. Y nos lleva al clímax de su pasión, muerte y su último milagro, su resurrección. Ese es el signo de signos, el milagro de la resurrección, que es lo que nos da la razón de nuestra fe, de nuestra religión. Es decir, sin ese último milagro, la resurrección, nuestra religión no valdría nada. Nos lo dice muy claramente San Pablo. Por su efecto y en cuanto a su forma, los milagros se clasifican en quad substantiam, cuando el efecto es de tal naturaleza que ningún poder natural podría hacer que sucediera de cualquier manera o forma. ¿Okay? Por ejemplo, la elevación a la vida del hijo de la viuda, es decir, no ser humano puede resucitar a alguien. Ninguna causa o combinación de fenómenos puede resucitar a alguien. Y la cura del siglo de nacimiento tampoco. ¿Okay? Entonces, estos se llaman milagros quod substantiam, no sé cómo se pronuncie, pero son en cuanto a su forma. El otro efecto del pecado es en cuanto a su modo, quad modum. El efecto se produce de una manera totalmente diferente de la manera en que naturalmente se debe realizar. Y se hacen instantáneamente y por una palabra. Es decir, la gente sí se curaba de la lepra, pero no de la manera que Cristo lo curó. Decían, limpia y quedas limpio. O sea, automático, con ese poder de la palabra, esa palabra que creó al mundo, esa palabra que tenía autoridad en sí misma, así hace el milagro Jesús. Cúrate y automáticamente se curaban. ¿Ok? Entonces, sí se pueden llegar a curar con el tiempo por los medios, la medicina o lo que sea, pero Cristo lo hacía ipso facto, con una sola palabra. La gloria de Dios y el bien de los hombres. Ese es el propósito del milagro. Sobre todo los milagros que San Juan nos relata. San Juan tiene solamente 107 milagros. Y los milagros de San Juan son por la primera parte. La gloria de Dios. Y el bien de los hombres es más para los otros milagros. Los milagros que se nos narran en los sinópticos. Los que dan testimonio de la ocurrencia de los hechos deben saber que dicen y decir, lo que dicen, y decir la verdad. Es decir, la gente se corría la voz y le decían que Jesús había hecho tal milagro. Y nosotros también lo creemos porque Jesús hace milagros y por lo tanto es Dios encarnado. ¿Qué antecedentes tenemos de los milagros? En la historia de la salvación los milagros han estado siempre presentes. El que más nos hemos de acordar son de las 10 plagas de Egipto, lógicamente, el cómo abre el mar rojo, el maná que les dio de comer, pero también tenemos Josué y sus victorias, los profetas y Daniel, ¿sí? Que no se consumían en el infierno, nos platica el profeta Daniel. Entonces, como ven, en el Antiguo Testamento hay muchos milagros. ¿Cuántos milagros de Jesucristo se relatan en el Nuevo Testamento? O sea, es muy importante, se relatan, o sea, hizo mucho más milagros cuando Cristo estuvo en la tierra, pero se relatan una cantidad, es decir, se relatan 42 milagros.
Este número puede subir o puede bajar porque se clasifican los milagros de una manera y de otra. Algunos se juntan, algunos se separan, etcétera, etcétera. Pero básicamente tenemos milagros sobre curaciones, que son 29, curaciones de espíritus inmundos, es cuando arroja al demonio fuera, la de paralíticos, cura 5, curaciones de ciegos, curaciones de leprosos, otro tipo de curaciones y curaciones de modo genérico, es decir, que cura a muchos. También tenemos milagros sobre la naturaleza y milagros sobre resurrección, como Lázaro y el hijo de la hija de Jairo y de la viuda, etc. ¿Cómo están repartidos estos milagros entre los evangelistas? San Mateo, que es su fuente propia, él conoció a Cristo de primera mano, que es el segundo evangelio que se escribe entre el año 70 y 80, nos va a narrar 27 milagros. Él era judío y su mensaje iba dirigido a los judíos y se escribe en hebreo su evangelio. Después tenemos San Marcos, cuya fuente es San Pedro, es el primer evangelio que se escribe alrededor del año 65. Él nos narra 21 milagros. Él era judío, pero dirigido a los gentiles, por eso es que lo escribe en griego. Pues tenemos a San Lucas, que su fuente es San Pablo, el tercer evangelio en escribirse entre el año 75 y 84. Son 25 los milagros que narra. Él era turco y lo dirige a los gentiles y lo escribe en griego. Y después San Juan, que también es fuente propia, igual que San Mateo. Él es el último de los evangelios que se escriben, por ahí del año 104. Él nos narra, como les decía yo antes, solamente 7 milagros. Él es judío y él le habla a todo mundo, tiene un lenguaje universal y lo escribe en griego. Entonces este cuadro sinóptico tiene bastante información. Sí, guárdenlo, cópienlo, porque después sirve bien saber de dónde viene cada evangelio, cuándo se escribió, etc. Vale la pena comentar que los años en que se escribieron puede variar de autor a autor, ¿sí? De historiador y teólogo a otro historiador y teólogo, porque en esos tiempos pues, no se guardaban registros exactos de lo que se hacía. Entonces por eso es que puede variar un poquito, no se preocupen si cambia tanto los números de los milagros como el año que fue escrito. Entonces, pero nos da una muy buena guía. Entonces ya para cerrar vamos a ver mi milagro favorito. A mí este es el milagro que más me llega, el que más me ayuda para tratar de seguir a Cristo. Un paralítico en Cafarnaúm. Cristo se revela como Hijo de Dios. ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su jardín. La semilla más pequeña del mundo. Pero, una vez plantada, ella crece. Y se hace la más alta de todas las plantas. Se vuelve un árbol donde los pájaros pueden llegar. Está paralítico. Y hacer su nido. Tus pecados están perdonados, hijo mío. ¿Escucharon eso? Él ha perdonado sus pecados.
Pensaba que solo Dios podía hacerlo. Eso no es blasfemia. Él lo sabe. Es blasfemia. ¿Es lo que quieres, mi amigo? Respóndeme. Dime qué es más fácil. Decir que sus pecados están perdonados. O decir... levántate y anda. Mira. ¡Aguarda! El Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Se enchina en cuerpo con el relato ¿no? Es importante que nosotros tengamos esa sensibilidad cuando leemos la Biblia. Hemos oído tanto los milagros que pues, lo tomamos como una narración ya vieja, pero no, es Dios actuando un milagro en una persona. Entonces debemos de pedirle a Dios tener esa facilidad, esa sensibilidad para poder sentir lo que está pasando en los evangelios y no simplemente tomarlo como ya lo leí. Vamos a sacarle fruto. Entonces, ¿qué nos dice el texto textual, así que textualmente, ¿no? Porque recuerden, la representación pues es una representación, los diálogos no son lo que dice la Biblia, nosotros nos tenemos que apegar a los diálogos para poderle sacar el significado real, ¿no? Inclusive pues, se ve que el presupuesto de esta película no era mucho porque nos dicen que son 4 los que lo bajan y aquí nada más aparecen 2. En fin, eso no nos debe de importar, lo que nos debe importar es el mensaje. Subiendo a la barca pasó al otro a orilla y vino a su ciudad. En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Pero he aquí que algunos escribas dijeron para sí: «Este está blasfemando». Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda?» Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: «Levanta, toma tu camilla y vete a casa». Él se levantó y se fue a su casa, y al ver esto la gente temió y glorificó a Dios, que había dado tal poder a los hombres. Entonces, los judíos creían firmemente en que un enfermo no se podía curar si no estaba limpio de pecado. O sea, esa es una creencia que los judíos tenían. Nosotros ya sabemos que es diferente, pero como les decía hace ratito, los judíos van a tener pecado con enfermedad automáticamente. A Jesús curar físicamente al paralítico les demostró que él podía perdonar los pecados y por lo tanto era el Mesías. Ahí está lo importante de este pasaje. En ese momento que le están bajando al paralítico y que le perdona los pecados, en ese momento se está declarando el Mesías, se está declarando el Hijo de Dios, pero a veces somos muy sordos para escuchar las verdades que Cristo nos da. La gente de ahí se asombra, pero no cree que verdaderamente sea el Mesías. Cafarnaúm, vale la pena decir, es el centro de su predicación. La mayor parte del tiempo predicaba ahí. Los 4 amigos lo llevaron a fuerzas. Así nosotros debemos llevar la palabra. Ya si se convierte a Cristo es otra cosa. Es exactamente lo mismo. Yo te digo, yo predico, yo te enseño y hasta te muestro con mis actos lo que ser católico implica. Ya, si tú lo quieres creer, es otra cosa diferente, ¿no? Entonces,
debemos de ver que el paralítico era muy buen amigo, o sea, no cualquiera se toma la molestia de subirse a un tejado, romper el techo de la casa, ya imagino la señora, la enojada que se habrá puesto, ¿verdad? Y bajar a tu amigo para que Cristo lo cure. No se rinden, precisamente, iban a entrar por la puerta, había demasiada gente, pues por el techo, pero lo importante es llegar a Cristo. Qué importante es para nosotros llegar a Cristo. ¿A cuánto estamos dispuestos a renunciar? ¿A cuántos apegos? ¿A cuántos malos ratos? ¿A cuántos pecados estamos dispuestos a renunciar para verdaderamente llegar a Cristo? ¿O nos rendimos fácilmente ante la más pequeña tentación? Y lógicamente están ciertos del milagro. Ellos saben que Cristo lo va a curar. Igual que en el otro milagro que vimos, el de Caná. La Virgen estaba cierta de que él iba a hacer vino. Entonces, ¿qué podemos concluir? Los milagros de Cristo tienen una importancia doctrinal, es decir, los usa junto con las profecías para que la gente crea en él. Ellos tienen una conexión vital con su enseñanza y su misión, ilustran la naturaleza y el propósito de su reino y principio de su iglesia. ¿Okay? Su catolicidad se muestra en los milagros del siervo del centurión y la mujer sirofenicia, es decir, no solamente va a curar a los israelitas, sino también cura a gente que no es israelita. Lo único que busca Cristo es que haya fe. Los milagros sabáticos revelan su propósito, es decir, la salvación del hombre y demostrar que el reino de Cristo marca el paso de la antigua ley. Es decir, como nos dice Cristo, el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. No nos debemos de esconder tras las leyes, debemos de tener misericordia y actuar de esa forma. Sus milagros enseñan el poder de la fe y la respuesta dada a la oración. Él vino a dar vida a los hombres y enfatiza esta enseñanza resucitando a los muertos, especialmente en los casos de Lázaro y su propia resurrección. Pues sí, entonces estos son los milagros. Espero que hayamos tenido un pequeño introducción a los milagros. Son 42, vimos 2. Hay 40 milagros más que disfrutar y que gozar y de los cuales sacar un aprendizaje. Lo que es importante es acordarse de que el milagro definitivamente fue hecho por Cristo. Sí existen los milagros, no se tienen que probar científicamente, por eso son milagros. Y aunque tengan una prueba científica, como por ejemplo las 10 plagas de Egipto, dicen es que pasó por esto y es que pasó por esto. Ok, nada más haz que pasen en esa intensidad y una tras otra. Y cuando tú quieres que pasen, es decir, en el momento en que cruzan el Mar Rojo, en ese momento se hace la resaca impresionante. Eso es un milagro. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo, Dios creó la naturaleza y la maneja como a Él le viene bien. Entonces sí existen los milagros y los milagros siempre van a tener un propósito didáctico. Es decir, nos van a enseñar algo para que nosotros cambiemos nuestra forma de actuar. Y nos van además a convencer de que Cristo es Dios, que vino a este mundo, se encarnó y por el amor que nos tiene a nosotros, sufrió esa pasión y muerte de cruz y lógicamente resucitó para salvarnos. Muy bien, pues entonces nos vemos la semana en que entra. Muchas gracias.